Abra su Biblia, hermano, vamos a iniciar en el libro de Efesios, carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, versículo 12. Le voy a dar lectura, vamos a humillarnos delante del Señor. Dice así la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso quiere decir que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra quién es nuestra lucha. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre Santo, vivimos agradecidos, mi Señor. Nos faltan palabras, Padre, para agradecerte, Señor, lo que has hecho en nuestra vida. Cuando miramos atrás, Señor, y miramos nuestra condición de muerte, de ceguera, de perversidad en nuestro corazón que había antes, y vemos ahora lo que somos en Cristo, Señor, hay gratitud en nuestro corazón, Señor, porque nadie nos podía rescatar de esa condición, Señor. Pero tú, siendo Dios, te hiciste hombre, Señor, y moriste en una cruz para el perdón de nuestros pecados y para rescatarnos, Señor, del poder del diablo. Ya no nos gobierna Satanás, ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Tu Espíritu Santo nos da testimonio de ello, Señor. Tú nos has hecho nacer de nuevo, tú nos has hecho nuevas criaturas, Señor. Tú nos has dado entendimiento, sabiduría en las cosas de Dios. Hoy te conocemos, hoy te servimos, hoy te amamos, hoy tenemos temor de Dios. Gracias, Señor, gracias. Sabemos que nos estás perfeccionando, Señor. Sabemos que de ti viene el crecimiento y la sabiduría. Por eso te rogamos, te suplicamos, mi Señor, que hables el día de hoy a nuestras vidas y nos des la capacidad de poder entender tu palabra y de ponerla por obra, Señor. En tus manos nos dejamos, en el nombre de Jesús, y tu iglesia dice amén. ¿Cuántos dicen amén? Estamos viendo el tema, la guerra espiritual. ¿Qué estamos viendo? Guerra espiritual. Todo aquel que se diga creyente, que sea hijo de Dios, tiene una guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y también todo hijo de Dios conoce sus armas. Dile que está a tu lado: ¿tú conoces las armas que Dios te ha dado? Dios nos ha dado una armadura que dice que nos la pongamos completa. ¿Cuál es esa armadura, hermano? Diga: el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. Yo tengo que conocer la verdad. Esa es mi arma, conocer la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que todo el mundo está bajo el diablo, está bajo el maligno, bajo el poder del diablo, está engañado. ¿Cómo está el mundo? Engañado. Por eso hay cientos y miles de religiones, de filosofías, de pensamientos, que todos son contrarios a la verdad de Dios. ¿Cómo son todos estos pensamientos? Contrarios a la verdad de Dios. Dios establece algo y la religión establece otra cosa. ¿A quién le voy a creer? A Dios. ¿Quién es la verdad? Es Dios. No, la verdad no está en una religión, no está en una persona. La verdad es la palabra de Dios. Pero todo mundo profesa su verdad. Y de hecho, el mundo no acepta una verdad absoluta. Para ellos todo es relativo. Cada quien tiene su verdad. Para los hijos de Dios solamente hay una verdad, que es Jesucristo y la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos el cinturón de la verdad, tenemos la coraza de la justicia. Nosotros sabemos cómo el hombre es justificado delante de Dios, que es la única forma, a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la única forma de presentarse delante de Dios justificados? Por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? También tenemos el calzado del evangelio. Los únicos que predican el verdadero evangelio, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Allá afuera hay mucha gente diciendo que está predicando el evangelio de Cristo. Ni siquiera te hablan de Cristo. Te hablan de su iglesia, te hablan de su ministro, te hablan de sus tradiciones, te hablan de lo que ellos creen. No te predican al único suficiente Salvador, que es Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? También nosotros, ¿qué más tenemos, hermano? Diga: tenemos el escudo de la fe. Diga: tenemos el escudo de la fe. ¿Qué tenemos? Diga: confianza plena en Dios. A ver, ¿qué tenemos, hermano? Confianza plena en Dios. Si Dios lo ha dicho, tendrá cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano,
Allá afuera todo el mundo dice creer en Dios y tener fe y no confían en Dios. El único que confía en Dios son los hijos de Dios. Somos los que tenemos una plena confianza en sus promesas, porque Él es fiel y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más tenemos, hermano? Diga, el casco, el yelmo de la salvación. Tengo casco. Yo conozco la doctrina verdadera de la salvación. Yo la conozco. Sé que no hay más que Jesucristo. Él es el único Salvador. Él es el único que murió por mis pecados. Él es el único que me lleva al Padre. No hay más. ¿Cuántos dicen amén? Y el que cree en Él tiene vida eterna y no morirá jamás. Amén. Hoy vamos a ver la última pieza de la armadura. Vamos a ver aquí en Efesios 6:17. Vamos a ver la última pieza de la armadura. ¿Cuál es? Dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué más? Y la espada del Espíritu. Vean, esa es la última pieza de la armadura, la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. A ver, ¿cuál es tu arma? La palabra de Dios. ¿Cómo sabes si el que está a tu lado tiene esta arma? A ver. Dice el hermano que conoce la palabra. Buen punto. Conoce la palabra de Dios. Es alguien que si ya tiene un año en el Evangelio, por lo menos ha leído una vez la Biblia completa. A ver, ya que está a tu lado, si tú tienes por lo menos un año en el Evangelio, tú ya tuviste que haber leído por lo menos una vez la Biblia completa. Dile al que está a tu lado, no tengas pena de decirle. Dile, si ya tienes un año, ¿cuántas veces tiene que haber leído la Biblia? Por lo menos una vez. Si no la ha leído ni siquiera una vez y ya tiene 2, 3, 4 años, está desarmado. A ver, ¿cómo está? Está desarmado. Es alguien que cuando le viene el diablo con un pensamiento contrario, no sabe qué decir. La mayoría de la gente piensa que el único que tiene responsabilidad de conocer la palabra es el pastor. Así piensa la gente. Cualquier pregunta que le hacen a un cristiano dice, te llevo con mi pastor para que él te explique. Todo cristiano tiene que tener la capacidad de explicar la palabra de Dios. Todo cristiano. Aquí no estamos como en la iglesia católica. En la iglesia católica piensan que el único que habla con Dios es el Padrecito. Aquí, si tú te llamas hijo de Dios, tú tienes una relación con tu Dios, tú hablas con tu Dios, tú conoces a tu Dios, tú conoces su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes cuál es la herencia que Dios nos ha dejado a los hijos de Dios? ¿Alguien sabe cuál es su herencia? ¿Cuál? La palabra, hermano. Mire, vaya usted a 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios 10:4. Mire, vamos a ver por qué es importante que yo conozca la palabra de Dios. Mire, le voy a explicar por qué. El mundo está engañado, hermano, y crea todo lo que le dicen los demás porque no conoce la palabra de Dios. Ya lo hemos enseñado aquí. ¿Por qué nuestro país es católico? A ver. Por tradición. Porque si mis abuelos eran católicos, mis papás son católicos, ¿y yo qué soy? Católico. ¿Por qué la religión católica adora a la Virgen María, a los santos? ¿Por qué cree que María salva? ¿Por qué creen eso? Porque no conocen la palabra de Dios. Ellos aceptan todo como una verdad, pero no saben si Dios lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vean para qué es nuestra arma y cómo es nuestra arma, que es la palabra de Dios. 2 de Corintios 10:4. Dice, porque las armas de nuestra milicia, vean cuáles son nuestras armas, no son carnales. Aquí carnales no es sabiduría humana, sino son ¿qué? Poderosas en Dios. ¿Cómo es tu arma? Poderosa. ¿Para qué es tu arma? Para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Siga leyendo. Derribando argumentos. A ver, ¿para qué es la palabra de Dios, que es mi arma poderosa? ¿Qué es un argumento? Es un pensamiento contrario a la verdad de Dios. A ver, ¿qué es un argumento? Es un pensamiento contrario a la verdad de Dios. Es como si alguien me dice, nosotros venimos del chango. Ese es un argumento, es un pensamiento que es contrario ¿a qué?
a la verdad de Dios. Porque ¿cuál es la verdad de Dios? Dios nos creó a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría del mundo, la mayoría son ateos, aunque profesen decirse religiosos, son ateos, piensan que venimos de la evolución. Piensan que el mundo se creó a través de una explosión. Todos sus pensamientos, son contrarios a la verdad de Dios. ¿Cómo los derribamos esos argumentos? Con la palabra de Dios, con el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia llamada cristiana está llena de doctrinas de demonios. A ver, ¿cómo está? Y no hay ni uno solo que se levante con la espada del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que hacer con todos los argumentos que se levantan contra la verdad de Dios? Los tiene que derribar. ¿Qué tiene que hacer? Los tiene que derribar. Mira, hermano, yo conozco hermanos que se dicen hermanos, que están en una plática y alguien se atreve a decir una tontería y no es capaz de sacar la espada y decirle, oye, estás mal porque eso es contrario a la verdad de Dios. Dice, es que no me quiero meter en problemas, es que mejor me aparto, mejor no. No, tienes el deber de contender por la fe que nos fue dada. A ver, ¿cuál es tu deber? Contender por la fe que te fue dada. Si en una reunión alguien está diciendo tonterías, que la religión salva, que la religión se pierde, tú tienes que tomar la espada del Espíritu Santo y derrumbar ¿qué? Esos argumentos que son contrarios a la verdad de ¿quién? De Dios. Esa es la espada, hermano. Mira, vamos a continuar leyendo. ¿Para qué sirve mi arma? Para derribar ¿qué? Argumentos y toda altivez. Ve, alguien que trae un pensamiento contrario a Dios, ¿cómo es? Es un altivo, piensa que es más sabio que Dios. Dice que se levanta contra el conocimiento de ¿qué? ¿Qué hay que hacer con esa gente que trae esos pensamientos? Llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? Todo aquel que trae un pensamiento contrario al conocimiento de Dios es una persona que desobediente, rebelde, necia. Hay que llevarle sus pensamientos ¿qué? A la obediencia ¿a quién? A Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, Dios nos ha dejado una herencia. Hay gente que todavía piensa que no tiene nada, dice, ay, soy un miserable, pobre. No, el que está en Cristo está bendecido con toda bendición espiritual. A ver, ¿cómo está el que está en Cristo? Pero hay quienes no han usado su herencia, hay quienes no la disfrutan, hay quienes no gozan de esa herencia. Mira, fíjate lo que Dios nos ha dado. Primera de Corintios capítulo 1, verso 4. Fíjate lo que Dios nos ha dado, mira. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice aquí el apóstol Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Él daba gracias por la gracia que nos fue dada en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Qué nos fue dado? Porque en todas las cosas, ¿en cuántas? Fuimos ¿qué? Dile que está a tu lado, tú estás rico. Fuimos enriquecidos ¿en quién? En Cristo. ¿En qué fuimos enriquecidos? A ver, ¿cuáles son las riquezas? Dile que está a tu lado, ¿sí entiendes las riquezas que tienes en tus manos? ¿Sí las entiendes? A ver, ¿cuáles son esas riquezas? La palabra de Dios, el conocimiento de la verdad. Aquí está el conocimiento de ¿qué? De la verdad. Allá afuera el hombre no sabe el origen de la creación, no sabe el origen del hombre, no sabe el propósito de la existencia del hombre, no sabe hacia dónde va el hombre cuando muere, no sabe nada. ¿Qué sabe? Nada. Por ahí sabe de sus tradiciones, de su religión, pero no conoce la verdad. No entiende lo espiritual, no sabe que hay gente que está muerta espiritualmente, no sabe que hay gente que está ciega espiritualmente, no sabe que hay un ser maligno llamado diablo que está destruyendo su hogar, no sabe nada. ¿Y a nosotros qué nos fue dado? El conocimiento de la verdad. Tenemos las riquezas de Dios. Miren qué dice Colosenses capítulo 2, 1. Hermano,
Si en verdad supiéramos que estos son los tesoros de Dios, ¿qué haríamos con ellos todos los días? Si a ti te dicen, allá afuera hay oro, ¿qué harías? Salen corriendo a buscar, a ver dónde está el oro. Así pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos decían, hay oro en tal lugar. ¿Qué hacía toda la gente? Dejaba sus casas, dejaba sus campos, agarraba su carreta, montaba a su familia y vamos tras el oro. Si el cristiano supiera lo que tiene en sus manos en la Biblia, si supiera, todos los días estaría escudriñando estos tesoros. Es la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Colosenses 2:1-3? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice Pablo, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, vea, hasta alcanzar todas las ¿qué? Riquezas de pleno ¿qué? Entendimiento. ¿Sabes qué nos dice Dios, hermano? Que si alguien se ha de alabar, no se alabe en su riqueza, sabiduría, ni en su valentía. Si alguien se ha de alabar, alabes en conocerlo y en entenderlo. ¿En qué nos tenemos que alabar? En conocer a Dios y en qué, y en entenderlo. Dice aquí, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de quién, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A ver, en quien están escondidos ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A ver, ¿qué hay aquí, hermano? Diga, tesoros de conocimiento y de sabiduría. ¿Qué hay aquí? Ahora, ¿qué me dice Dios? Vaya usted a Proverbios 2:1. Dios dice que si yo escudriñara su palabra, si la buscara como a la plata, como a las perlas preciosas, mi vida sería otra, hermano. Yo aprendería el temor de Dios. Yo aprendería la justicia de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído ¿a qué? A la sabiduría, a la palabra de Dios. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, ¿cómo la tenemos que buscar? Como a la plata, y la escudriñares como a qué? Como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué la gente practica el pecado sin temor de Dios? Y ya estamos hablando de gente que se dice cristiana. ¿Por qué? Porque hay gente que todavía sigue fornicando dentro de la iglesia, adulterando, mintiendo, robando, maldiciendo, odiando, porque hay gente todavía. No tiene temor de Dios. Y no tiene temor de Dios porque no tiene sabiduría de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Cuando alguien es sabio, teme a Dios. Conoce la palabra, conoce a un Dios que es santo y que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué me pide? ¿Qué me dice Dios? Que debo de escudriñar su palabra. Dice el 6, porque Jehová que da la sabiduría y de su boca que viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan ¿qué? Rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Vean, si yo escudriño la palabra, entonces entenderás ¿qué? Justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Qué dice Proverbios 3:16? Mire, vamos a leer desde el 13. Proverbios 3:13.
Bienaventurado el hombre que haya ¿qué? La sabiduría, la palabra de Dios, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. A ver, ¿qué estás entendiendo hasta ahí, hermano? ¿Qué te va a dar más, tu trabajo o conocer la palabra de Dios? ¿Por qué el hombre es capaz de trabajar 10, 15 horas por el pan que perece? ¿Y por qué no es capaz de dedicarle una hora a la palabra de Dios? ¿Por qué, hermano? ¿Entenderá cuáles son los verdaderos tesoros? ¿Entenderá cuál es lo más valioso? Cristo dijo, trabaja por la comida que ¿qué? Que da vida eterna. ¿Cuál es la comida que da vida eterna? La palabra de Dios. Hermano, tú tienes que meditar en la palabra día y noche. A ver, ¿cómo tenemos que meditar en la palabra? Día y noche. ¿Quién lo dice, hermano? Dios. ¿Quién da este mandamiento de meditar en la palabra día y noche? A ver, Dios. Cuando te acuestas, ¿cómo te duermes, hermano? ¿Qué piensas antes de dormirte? ¿Qué estás pensando? ¿En los problemas de mañana? ¿Qué vas a hacer mañana para poder comer? ¿Qué pensamos en la noche? A ver, hermano. ¿Sabes? A mí me está pasando algo ahorita, ya casi no duermo. Despierto a las 2 de la mañana. Si no fuera cristiano, yo ya me hubiera desesperado, ya hubiera buscado al brujo a ver algo que me diera para dormir. Yo tengo una paz, hermano, porque ¿sabes qué hago en ese tiempo mientras me vuelvo a dormir? Meditando en la palabra de Dios. Estoy pensando en la palabra, los temas que voy a dar, cómo lo puedo aplicar, y se pasa el tiempo. Pero estamos ¿qué? Meditando día y noche. Estoy en mi trabajo, ¿y qué tienes que hacer en tu trabajo? Oyendo si puedes escuchar la palabra, meditando en ella, pidiéndole a Dios que te dé sabiduría para poder entenderla, aunque te digan que eres un fanático. Hoy en día, si ven a alguien escuchando la palabra todos los días, ¿cómo crees que lo llaman? Fanático, un loco, un tonto. No conocen los verdaderos tesoros de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el trabajo nos da un alimento que es pasajero. Este alimento es para vida eterna. ¿Para qué es este alimento? Para vida eterna. Y en el tema que estamos viendo hoy es mi arma. Diga, es mi arma. Porque el diablo me va a venir con pensamientos contrarios al conocimiento de la verdad. ¿Qué va a hacer el diablo? Va a venir con pensamientos contrarios a la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ¿qué dice, hermano? Bueno, vamos a continuar aquí leyendo, no terminamos. Dice el 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia ¿de qué? De la plata. Sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se compara a ella. Largura de días está en su mano derecha. Está hablando de la sabiduría, de la palabra. En su izquierda, ¿qué hay? Riquezas y honra. Sus caminos, ¿cómo son? Deleitosos. Y todas sus veredas, ¿cómo son? Paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Vaya usted, hermano, a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Para que yo pueda tener esta arma, que es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, yo tengo que estar lleno, diga lleno, de la palabra de Dios. A ver, ¿tengo que estar lleno de qué? Mira, así como te aprendes la novela, cómo va, cómo se llaman los personajes, así como te aprendes las marcas de los carros, así como te aprendes los nombres de los jugadores. Porque mira, alguien que ama el fútbol, pregúntale, ¿cómo se llama ese jugador? Te dice su nombre, te dice su edad, te dicen qué equipos ha jugado, qué campeonatos ha ganado. Y tiene un conocimiento bárbaro del fútbol. Porque ama ¿qué? El fútbol. Si la que está a tu lado ama las novelas, te sabe los nombres de todos los que salen en cada novela. Te sabe en qué va la novela, en qué va a terminar la novela. Tiene un conocimiento de las cosas que del mundo. Ve un cristiano de qué tiene que estar lleno. Colosenses 3:16, pero vamos a darle lectura. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en poquito. ¿Qué entiendes en abundancia? A ver, nadie se vaya a ofender. ¿Qué tantos textos de la palabra ya te sabes así? Que los puedas decir.
Yo he escuchado gente que se dice cristiana, que todavía dice: al que madruga, Dios le ayuda. En serio, hermano, y te está dando risa, pero es para vergüenza y tristeza. Eso es para vergüenza y tristeza. Hay cristianos que no pueden decir un texto bíblico, y nos damos cuenta en la oración. La oración tiene que ser con los textos bíblicos, hermano. ¿Cómo tiene que ser una oración? Tu palabra dice, Señor, que estábamos muertos en pecados y delitos, y tú nos diste vida. ¿Qué estamos pronunciando? La palabra de Dios. Tu hablar, ¿cómo tiene que ser? Dile al que está a tu lado: con la palabra de Dios. Hay gente que piensa que hablar de Dios es decir: Diosito es bien bueno, Diosito me dio una visión, yo vi ángeles, yo vi esto, y piensan que están hablando la palabra de Dios. ¿Eso es la palabra de Dios? ¿Eso será la palabra de Dios? La palabra de Dios es mencionar lo que está escrito, hermano. Eso es la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué estoy hablando, hermano? La palabra de Dios. Y Dios creó al hombre a semejanza de Dios, a imagen de Dios lo creó. La palabra de Dios. De eso tenemos que estar, ¿qué? Llenos. Ahora, ¿por qué no estamos llenos de eso? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. De lo que tú hables más, hermano, de lo que tú hables más, sea el fútbol, tus negocios, ese es lo que tú amas más. Hay gente que habla más de su marido, de su problema, de su negocio, cuando tu hablar tiene que ser la palabra de Dios. Porque esa es tu arma. Dile que está a tu lado: esa es tu arma. El pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿de qué tenemos que estar llenos? Si conoces al que está a tu lado, si tú lo conoces, ¿de qué te habla siempre que te reúnes con él? ¿De qué te habla? Yo la mayoría que viene conmigo es: estoy enfermo, no tengo trabajo, tengo esto, tengo aquello. Puros ¿qué? ¿De qué está lleno esa persona? Puros problemas. En el mercado, yo estoy en un mercado, veo a la comadre con la comadre: ¿qué te duele hoy, comadre? Hoy me duele acá, hoy me detectaron cáncer, mi hijo está en la cárcel. ¿De qué están llenos, hermano? ¿De qué tenemos que hablar cuando nos reunimos los hermanos? Dice la Escritura. De la palabra de Dios. Lo único que nos edifica es la palabra de Dios. Lo único que trae consuelo es la palabra de Dios. Lo único que trae esperanza es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando a ti venga alguien y te traiga sus problemas, tú no le digas: estamos igual, hermano. No, yo estoy peor que tú. Yo estoy peor que tú. ¿Qué tienes que hacer si eres hijo de Dios? Edifícalo, consuélalo, exhórtalo, afírmalo en la fe. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Es bien fácil darse cuenta, hermano, quién es un verdadero creyente. Un verdadero creyente, su mente está siendo ¿qué? Renovada. Ya no piensa como antes, ya no habla como antes. Ahora se ve en él algo diferente. Su mundo es Dios, su vivir es Dios, porque él fue trasladado de las tinieblas al reino de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:2? ¿Cuántos ya van a empezar a ponerse la armadura completa? Pero dices amén de corazón o nada más porque estás aquí. ¿Qué vas a hacer ya desde el día de hoy, mañana, pasado? ¿Qué vas a hacer ya? ¿Vas a seguir desaprovechando el tiempo viendo novelas, oyendo cantos cristianos? ¿O vas a empezar a oír diario predicaciones del verdadero evangelio? A ver, ¿qué tenemos que hacer diario? Escuchar predicaciones del evangelio verdadero. Mira, hermano, si te dedicas día a día en un año escuchando la palabra de Dios, vas a ver un cambio en tu vida. Vas a empezar a experimentar el gozo, la paz de Jesucristo, la madurez que da Jesucristo a través de estar en su presencia. Pero todos los días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Primera de Pedro 2:2? Desead como niños recién nacidos la novela. ¿Así dice? ¿Qué dice? La leche espiritual. ¿Qué es la leche espiritual? A ver, ¿cuántos entienden esto que está diciendo Cristo aquí? A ver, ¿cómo pide un niño recién nacido su leche? Gritando, desesperado, chillando: tengo hambre. ¿Cómo deberíamos de estar todos los días? Si te levantas, ¿cuál debería ser tu primer pensamiento ya? ¿Querer oír qué? La palabra de Dios. ¿Querer conocer qué? La palabra de Dios.
Un verdadero cristiano, esté donde esté, está pensando en Dios. Si puede, está escuchando la palabra de Dios o la está predicando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en él es un fuego que no lo puede dejar en paz. Es celoso y él está deseando más y más conocer a su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, un verdadero creyente está vivo. Dile que está a tu lado, está vivo. Y come su leche. A ver, ¿qué come? Si el que está a tu lado no lee las escrituras, ¿cómo está espiritualmente? Está muerto. Porque si no lee las escrituras es que está muerto. No tiene necesidad de este alimento. El que está vivo, ¿qué hace? Come. A ver, el que está vivo, ¿qué hace? Come. ¿Cuál es su alimento? La palabra de Dios. Si el que está a tu lado está vivo espiritualmente, es hijo de Dios, él come. ¿Cuántas veces comemos al día? Físicamente, terrenalmente. ¿Te cuesta comer? Dices, ay, qué flojera, otra vez comer. ¿O se te olvidará comer en el día? ¿Por qué tenemos ya ese buen hábito de comer todos los días? Amanece y como a las 2 horas ya tienes hambre y no te cuesta ir y comer. ¿Por qué? Porque es algo natural. Es algo natural que ya está en nuestro cuerpo, una necesidad. Un creyente verdadero, un hijo de Dios, naturalmente, sin que le esté diciendo a alguien, ponte a leer, él va y lee la Biblia o oye las predicaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? Ahí te tienes que dar cuenta, hermano, ya desde ahorita, si eres un verdadero creyente o eres un creyente nada más de nombre. Amén. Mira, Efesios 4:14. Vamos a ver que la Biblia dice en Efesios 4:14 que hay niños que son llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, y de eso están llenas las iglesias, hermano. Efesios 4:14. En el contexto habla de que Dios nos dejó ministros para que nos edifiquen, para que nos enseñen la palabra. ¿Para qué? El 14. Para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados ¿por qué? Por doquiera, por todo viento de ¿qué? Mira, hermano, las iglesias están llenas de un montón de doctrinas de demonios. Te encuentras cada persona que te dice que se dice cristiano y trae la doctrina del decreto. Y te dice, hermano, nosotros no debemos de enfermarnos. Y si tú le dices que sí, te dice, tú no tienes fe. Así te dicen, tú no tienes fe, porque al que cree todo le es posible. Yo a esa gente le digo, a ver, vamos aquí, súbete a la azotea, declara por fe que vas a volar y aviéntate. A ver si es cierto que tú dices que tienes ese poder, vuela. Ah, no. Entonces, miren, hermano, es bien fácil avergonzar a toda esa gente que trae esas doctrinas de demonios. Hay gente que cree que los cristianos están endemoniados y trae esa doctrina y llega a las iglesias y quiere liberar a todos. Hay gente, hermano, que cree que la salvación se pierde. Hay gente que cree que el sacrificio de Cristo no alcanza, que hay que aumentarle algo. Hay un montón de doctrinas, hermano, y son gente llevada ¿de qué? De aquí para allá, de aquí para allá, porque no conocen la palabra de Dios. Ahorita hay algunos hermanitos, bueno, que se dicen hermanos, que dicen que Cristo nada más ganó una salvación, que falta otra, y que esa nos toca a nosotros. Eso ya es una blasfemia, eso es una herejía. Por medio de la ofrenda de Cristo y de su sacrificio, nos hizo perfectos. ¿Cómo nos hizo? ¿Hará algo falta? No hace falta nada. Ahorita nos están ¿qué? Perfeccionando, nos están llevando a un crecimiento. Y lo último que falta, que es la glorificación. Esa la tenemos asegurada por el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay un montón de tonterías, hermano. Y miren, las iglesias todo se comen, todo lo aceptan. ¿Por qué? Son niños llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. No tienen espada, no tienen la palabra de Dios. Cuando alguien venga y te diga algo contrario, tú sacas la espada y derrumbas su argumento con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:15. 2 de Pedro 3:15. Dice que hay gente indocta.
Hay gente que es indocto. Diga ignorante. Hay gente ignorante, hermano, que se atreve a querer enseñar doctrina cuando ni siquiera conoce la doctrina. Fíjate, dice así. Vamos a leer desde el 15, segunda de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hace un indocto, un ignorante y un inconstante? ¿Qué hace? Tuerce las escrituras. Hay gente que piensa que simplemente basta tener un conocimiento de la palabra. No, mi hermano, hace falta la revelación del Espíritu Santo. Los católicos conocen la Biblia, pero no tienen la revelación del Espíritu Santo. Los testigos de Jehová conocen la Biblia, pero no tienen al Espíritu Santo que les da la revelación. ¿Cuántos sabían eso? La Biblia se puede entender de muchas maneras. Yo puedo hacer mucha doctrina de la Biblia, pero si no tengo el Espíritu Santo, lo voy a hacer de una manera que equivocada. Y en lugar de dar una palabra de vida, puedo dar una palabra de muerte. La Biblia dice, Vicente, ten cuidado con la doctrina, porque si predicas una mala doctrina, se pierden los que te están escuchando y te pierdes tú. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo tengo que tener cuidado de la doctrina que les estoy dando. Mira, hermano, ¿cómo saber cuando una doctrina está equivocada? Porque contradice otro texto. A ver, ¿qué hace un texto si está mal aplicado? Contradice otro texto de la palabra de Dios. Ahora, la gente que dice, es que a mí Dios me dijo, si es contrario a la palabra, ese pensamiento no es de Dios, es del diablo. Hay gente que me dice, no voy a ir a la iglesia porque Dios me dijo que no me congregue. A ver, ¿ese pensamiento es de Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y la gente dice, pero es que a mí me lo dijo el Espíritu Santo, pero es que yo lo vi en una visión. Hermano, nosotros ya no nos guiamos por visiones, ni sueños, ni palabras de hombre. Eso fue antes. Dios en el Antiguo Testamento hablaba por visiones, sueños, profecías. En esos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Porque en esos últimos tiempos, ¿cómo nos habla? Dile que está a tu lado, ya no me traigas tus sueños, ya no me traigas tus visiones, ya no traigas palabra de hombre. Cuando me hables, háblame la palabra de Dios. La gente está, hermano, tan desviada porque le cree más a un sueño, le cree más a una experiencia que tuvo que a la palabra de Dios. No importan tus experiencias, dile que está a tu lado, no importan tus experiencias, aunque tú me digas, es que yo vi cómo se alzó la mesa, es que yo vi, eso no me importa. Mi lámpara no son las visiones, ni los sueños, ni las experiencias. Mi lámpara es la palabra de Dios. ¿Cuál es mi lámpara? Nada de que el Espíritu Santo me dice, nada de que no, la palabra de Dios dice. ¿Cómo tiene que? Mira, y esto lo hemos repetido por mucho tiempo. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:10? 4:11, Primera de Pedro 4:11. Y usted, hermano, aprenda, dile que está a tu lado, aprende. Cuando alguien te hable de Dios, que te diga la palabra. Mire, Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, dile que está a tu lado, si me vas a hablar, háblame conforme a las palabras de Dios. A ver, ¿cómo te tiene que hablar? ¿Y si te dice que tuvo un sueño? ¿Y si te dice que tuvo una visión y que te vio que te morías? A mí me dijeron, hermano, lo soñé que se murió. Digo, pues Dios, mi vida está en las manos de Dios y ella tiene mi fecha, pero yo no vivo pensando cuándo me voy a morir. Yo aprovecho el tiempo sirviéndole a Dios. Imagínense si yo fuera un tonto, ¿cómo estaría todos los días a ver? Y luego viene otra hermana y me confirma, hermano, yo también lo soñé. No, pues ya, confirmación, me voy a morir mañana. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Mire, a mí me han traído un montón de cosas y lloro por ellos porque digo, Dios, dale sabiduría a mis hermanos. Porque ellos no hablan conforme a qué.
a la palabra de Dios. Hermano, lo hemos enseñado por años. No creas a tus sueños, a tus visiones, a tus experiencias místicas. No creas a eso. Mi lámpara es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? Bueno, mira, ve cómo tenemos que ser. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Gloria a Dios. Y nadie se vaya a ofender, hermano. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Mira, nosotros venimos de iglesia donde nuestro pastor era el primero que estaba ciego y nos enseñaba un montón de tonterías y las creíamos. Gracias a Dios que ya nos sacó el Señor de ahí. Y ahorita estamos corrigiendo muchas cosas. Amén. Y espero que tú las corrijas también. No te vayas a ofender. Eso es para nuestro crecimiento. Miren, vean lo que nos dice Dios a sus hijos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. A ver, ¿cómo tenemos que vivir? Aprobados, sin pecados ocultos, sin la práctica del pecado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A ver, ¿cómo tiene que ser alguien que enseña la palabra de Dios? Que la traza bien. ¿Cómo la traza? Bien. Si él enseña un texto, no se contradice con otro texto. Y si alguien me dice algo y se contradice con otro texto de acá, ¿cómo es esa doctrina? Está equivocada. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, la gente hace doctrina de un solo texto. Agarra un texto y dice, aquí dice que la salvación es por obras. Y ya no lo sacas de ahí. Aquí dice que María es bienaventurada y ella es la madre de Dios. Ya no lo sacas de ahí. Cuando la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿cuántos mediadores hay? ¿Quién es? Jesucristo. La Biblia dice que solo hay un Salvador. ¿Quién es? Jesucristo. No hay más. Pero la gente se ennecia y de un texto hace su ¿qué? Su doctrina. Entonces tenemos que ser obreros que usen bien ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cómo es esto también? Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. Alguien que tiene la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, ve cómo habla. Fíjate cómo es su hablar. Primera de Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de ¿quién? De Dios. Fíjate, un cristiano habla sabiduría de ¿quién? De Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. A ver, ¿qué hizo Dios? Vean, está hablando de la sabiduría de Dios, de su palabra. Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cómo nos la reveló? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A ver, ¿cómo tiene que ser el hablar de un cristiano? Diga, espiritual. ¿Cómo tiene que ser el hablar de un cristiano? A ver, si yo te empiezo a decir, Jesucristo vino y murió para darte casas y carros, ¿te estaré hablando espiritualmente? Bueno, esa doctrina está en la mayoría de todas las iglesias. ¿Tú crees que esa gente tiene el Espíritu Santo? ¿O tú crees que esa gente tiene la espada del Espíritu Santo? Sin embargo, si yo te digo, Cristo murió para que tú seas bendecido con toda bendición
espiritual. Vida eterna, gozo, paz, sabiduría, libertad del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí ves la diferencia? Hay una gran diferencia, hermano. La mayoría, su único evangelio es prosperidad, no te enfermes, sanidad, ven por tu milagro, oramos por tu enfermedad, manda tu petición. No te hablan nada de lo espiritual. No tienen espada, hermano. No tienen espada. A ver, la iglesia está aquí para crecer en la economía. Diga, está para crecer ¿qué? Espiritualmente. ¿Qué te tenemos que enseñar aquí? Que tienes que crecer en el amor. En el amor. Que tienes que amar más a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu semejante y aprender a amar a tus enemigos. Y es un crecimiento ¿qué? Espiritual. Eso es lo que se tiene que enseñar. Ya no enseñan eso, hermano. Ya no se habla de arrepentimiento, ya no se habla de crecer en la santidad, ya no se habla de eso. ¿Por qué? Porque empezando por el ministro no tiene la espada del Espíritu. Ni siquiera él conoce la palabra de Dios. Y de eso están llenas las iglesias. Pero hoy nos vamos a poner la espada. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a crecer. Amén. Miren, vamos a ver ejemplos de cómo Cristo usó la espada. Mateo 4:1. Y por eso es muy importante que conozcamos la palabra de Dios. A ver, ¿qué es importante? Que la conozcamos, que la proclamemos, que la declaremos, que la conozcamos realmente. Miren, vamos a Mateo 4:1. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? ¿A dónde fue Cristo? Al desierto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo Cristo? Tuvo hambre. ¿Quién vino a él? El tentador, el diablo. ¿Y qué le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vean cómo se usa la espada. Él respondió y dijo, escrito está. A ver, ¿cómo le respondió? ¿Qué entiende que escrito está? A ver, ¿qué usó? La espada. El diablo venía a tentarlo, él saca la espada y dice, diablo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quería hacer el diablo con Jesús? Que él dudara de su padre, que él no confiara en Dios. ¿Quién lo llevó al desierto? Dios, el Espíritu Santo, para ser probado. Cuando tú tienes una necesidad, ¿quién crees que te está probando? Dios. ¿Y qué crees que va a hacer el diablo en ese momento de tu prueba? Que dudes de Dios, que no creas que Dios está contigo. Hay gente que está enferma y dice, yo no creo que Dios esté conmigo porque mira cómo me tiene. Ya el diablo ya te destruyó. Si tú dudas de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no lo puedes agradar. En el momento de tu necesidad, de tu escasez, de tu enfermedad, es cuando tú más debes de confiar que Él está contigo, que nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, porque Él lo ha prometido. Y no solo mira, la gente cree que lo más importante es la vida terrenal. Lo más importante es la salvación del alma. A ver, ¿qué es lo más importante? La gente piensa que lo más importante está en esta vida. Hermano, todo lo de aquí se va a terminar. A ver, todo lo de aquí. Un día vamos a morir, un día va a morir mi esposa, voy a morir yo, o van a morir mis hijos. Todo es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el diablo te va a tentar con cosas de aquí. Tú dile, yo tengo lo más importante, tengo a Cristo y con Él lo tengo todo. En Él nada me falta. Fuera de Él nada deseo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo sacamos la espada? Mire, vamos a ver ahí otra vez cómo le dice ahí el diablo a Cristo. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Vean el diablo, le mencionan la Biblia, También el diablo te puede mencionar la Biblia. ¿Cómo le dijo el diablo a Cristo? Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán
para que no tropiece tu pie en piedra. Fíjate, alguien te puede mencionar la palabra de Dios, pero si te la está aplicando mal, ¿qué tienes que hacer? Sacas la espada y le dices, pero está escrito, diablo. Ay, eso hizo Cristo. El diablo le menciona la palabra, pero se la está aplicando mal, porque le está diciendo, tú puedes tentar a Dios, tú aviéntate, al cabo Dios te guarda y dice que te va a guardar. No, diablo, porque también está escrito, no tentarás a tu Dios. Sí, y fíjense, ¿cómo le contestó? Escrito está en el 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ya viste la importancia de conocer la palabra de Dios? Mira, alguien puede venirte y decirte, mira, aquí dice, sí, pero también aquí dice. Haz de cuenta, alguien te puede decir, aquí dice, en el Antiguo Testamento, que comer carne de puerco es pecado, aquí dice, ¿y qué le vas a decir? A ver, ¿qué le vas a decir? Porque si dice que comer carne de puerco es pecado en el Antiguo Testamento, ¿tú cómo podrías derribar ese argumento? Está escrito que al hombre ya no lo contamina lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. ¿No así le vas a contestar? También está escrito esto. Y el Antiguo Testamento quedó anulado a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Nadie dice amén? Vea la importancia de conocer ¿qué? La palabra de Dios. Hermano, a mí ha venido gente que me dice, ahorita Dios me está purificando, me está santificando, me dijo que no coma carne de puerco. Y le digo, hermano, dice Jesucristo que no te contamina lo que entra por tu boca, sino lo que hay en tu corazón. Y no reciben. No, dice, tú estás mal porque la Biblia dice que comer carne de puerco es pecado. Sí, pero también dice que ya no. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, y luego, bueno, ¿qué más le dice Satanás a Jesús? En el 8, ¿sí, verdad? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró el diablo a Jesucristo? Diga, los placeres, las riquezas de este mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. ¿Qué quería el diablo? Que Jesucristo lo adorara. Y le daba, ¿qué? Todos los reinos de este mundo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué volvió a sacar? La espada. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuántos entendieron cómo se usa la espada, hermano? Tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia está llena de ejemplos, hermano, de cómo Jesucristo sacaba la espada. La gente le hacía preguntas y le decían, a ver, tú dices que hay resurrección. ¿Cómo va a haber resurrección si una mujer tuvo 7 maridos? ¿De cuál de ellos va a ser cuando en la resurrección? Y le decían, ustedes erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección no habrá casamiento. Digan, en la resurrección no hay casamiento. No vayas a pedir cuando te mueras que me entierren junto a mi pareja para que cuando yo muera esté ahí junto. No vayas a hacer esa tontería. Hay gente que piensa que cuando se muera va a estar su viejito allá esperándolo. En la resurrección ya no hay casamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ahora, Jesús le dice a los que no creían en la resurrección, Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Y si Él dice que es Dios de Abraham, ¿cómo está Abraham? Está vivo. Si Él es Dios de Isaac, ¿cómo está Isaac? Vivo. Porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ya vamos a ir terminando. A ver, si alguien te dice que se pierde la salvación, a ver, ¿quién de aquí quiere sacar la espada y decir un texto? ¿Cuántos de aquí saben qué texto le puedes decir a alguien que te diga la salvación se pierde? ¿Qué texto le puedes decir? ¿Nadie tiene espada, hermano? Di un texto, a ver, ¿qué texto le dices? Al que Dios ha justificado, ¿quién lo condenará? Nadie. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De los que me diste, Padre, ninguno se perdió. Y esa es la voluntad del Padre, que de lo que Él me diere, ninguno se pierda. A ver, ¿cuántos textos tienes, hermano?
¿Cuánta espada tienes? ¿Cuánta palabra? Si alguien te dice, Jesús no es Dios, a ver, ¿quién quiere decir un texto? Di un texto de la palabra, saca tu espada y derrumba ese argumento. La gente dice que Jesús no es Dios. Di, escrito está. El Padre y yo, uno somos. ¿No dice así? Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él es Dios. Hebreos 1:8, Dios le dice, tu trono, oh Dios. Isaías 9:6, nos será dado un niño, su nombre será Dios fuerte, Padre eterno. Hermano, dile a que está a tu lado, empieza a armarte con la espada de Dios. Empieza a leer la palabra todos los días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien dice amén? Hermano, en serio, si te agarra el diablo sin arma, te va a despedazar. ¿Por qué crees que hay mucha gente en la iglesia que se está casando con mundanos? A ver. ¿Por qué crees que hay gente que se casa con mundanos? Diciéndose cristiano, a ver, ¿por qué? No tiene espada. No, ni siquiera ha leído que dice ahí, no te unas en yugo desigual. No te unas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay? Y luego vienen chillando, mi esposo es borracho, mi esposo me engaña. Pues sí es mundano. Los mundanos así viven, eso es normal. Cuando dicen amén, ya ni te tienes que asombrar. ¿Cómo es un mundano? Es pecador, le gusta el pecado, ama el pecado, no tiene temor de Dios. Mira, hermano, el diablo está destruyendo a la gente que se dice cristiana porque no tiene espada. Vamos a orar. Dice Dios que si te falta sabiduría se la pidas. A ver, ¿qué dice Dios? ¿Cuántos le quisieran decir de todo su corazón, Señor, dame sabiduría, Señor? Me hace falta sabiduría. ¿Cuántos le quisieran decir de corazón? Mira, hermano, ¿y cómo crees que te va a venir la sabiduría? ¿Nada más leyendo, orando o tienes que leer? A ver, tenemos que orar y leer. Vamos a humillarnos porque sí nos hace falta, hermano. Yo puedo ver su iglesia que nos hace falta. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque podemos ver que no hay espada en nuestras vidas, Señor. Tu palabra no mora en abundancia en nuestras vidas, Señor. Nos hace falta más conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, danos sabiduría. Tu palabra dice que si te la pedimos con fe, tú nos la vas a dar. Danos sabiduría, mi Señor, y produce el querer como el hacer, porque nuestra carne es débil, Señor. No queremos leer, nos da flojera, nos da sueño, preferimos ver la televisión o hacer otras cosas. Padre, ayúdanos a entender que debemos de estar armados, que debemos de conocer tu palabra, porque el diablo va a venir y nos va a tentar, nos va a querer desviar, nos va a querer confundir, nos va a querer destruir. Padre, pero poderoso eres tú, mi Señor, y mayor eres tú que el que está en el mundo. Danos entendimiento, Señor, que podamos vivir cada día con la espada, tu palabra en nuestras manos, Señor, declarando tu palabra siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia te dice, amén. Dale un aplauso al Señor.